Amigos, llegamos al miércoles y en medio de la incertidumbre, como siempre, incertidumbre migratoria que hemos reportado, que viven miles de venezolanos en Estados Unidos, un rayo de esperanza vuelve a aparecer. Por un lado, los abogados se han unido para pedir mociones que permitan a muchas personas beneficiadas con TPS conservar su trabajo independientemente de lo que diga el permiso de trabajo. Y por el otro, pues estamos muy pendientes en el Congreso de la llamada Ley de Ajuste Venezolano, un proyecto de ley reintroducido en febrero de este año que podría abrir la puerta a una residencia permanente para más de 400.000 venezolanos. Sin embargo, desde ese anuncio muchos se preguntan qué ha pasado con esta iniciativa, sigue viva, se ha quedado estancada en los pasillos del Congreso. Es un apoyo, es un proyecto de ley bipartidista que es muy importante y hoy está conmigo la abogada de inmigración Isadora Velázquez para conocer esto y más. Quiero comenzar con el estatus de protección temporal, Isa, ya vamos a ir con la ley de ajuste venezolano, porque agarro el teléfono porque muchas preguntas me deja la gente sobre la incertidumbre que mantienen tras la decisión del juez Chen, pero la aplicación, ¿no? En la práctica, cómo se está viviendo esto. Háblame de las mociones que ustedes están solicitando, no solo para beneficiados del TPS, sino también para quienes están detenidos. Bueno, primero Bienvenido. hablemos de la práctica. Para personas que están en estos momentos en su empleo, saben que tal vez para trabajar tuvieron que completar el formulario I-9, el cual les requería dar como evidencia su permiso de trabajo. Y saben que lamentablemente no han recibido un permiso de trabajo al día. Los abogados, bueno, por lo menos acá en la Florida, pero me atrevo a decir que es de manera nacional, nos hemos unido a reiterarle a los empleadores que aún sin un permiso de trabajo vigente, y más allá de lo que la administración reitera de que el TPS haya terminado, la decisión del juez Chen y la decisión de otras cortes de apelaciones mencionan que el TPS sigue vivo. Por ende, el permiso de trabajo, esa aplicación, también debería continuar. Y eso ha sido algo que hemos enviado en cartas, es algo que lo hemos empatizado al empleador. La realidad es que debemos ser prácticos y saber que un empleador que tenga cierto miedo a las multas que pueden venir del gobierno federal o hasta del gobierno estatal puede despedir a alguien a su discreción por decir, bueno, no tienes un permiso de trabajo vigente. Eso lamentablemente puede pasar. Pero a las personas que sepan que por lo menos los abogados de inmigración, que entendemos la de ley migratoria, que seguimos las decisiones del juez Chen, estamos tratando de empatizar que la ley protege o debería proteger a los empleadores que deseen continuar empleando a las personas más allá de que no tengan un permiso de trabajo vigente. Eso es lo que es la práctica. Por otro lado, a personas que estén detenidas, personas que sean de nacionalidad venezolana, tengan un TPS que se haya expirado. Estamos presentando, esto también de manera nacional, los abogados estamos presentando el argumento similar, de que el TPS se mantiene, por ende no, estas personas no deberían estar detenidas, ya que no deberían ser deportables. Esto también es de manera nacional para terminar con estas detenciones. Estas mociones están pendientes, esto es algo relativamente nuevo, no tenemos decisiones para poder traquearlas, como dirían en Spanglish, para saber qué está pasando, pero para que sepan que estamos tratando de dar una luz al final del túnel para que decisiones se sigan correctamente más allá de lo que publique la administración. Quiero preguntar en este momento, Isa, por el tema de, me genera mucha curiosidad porque dices personas con TPS detenidas. ¿Tú tienes ¿Sí? información de que hay personas que tienen estatus de protección temporal que están Correcto. detenidos? Por lo menos en estos momentos yo tengo un caso en North Carolina, Carolina del Norte. Mi clienta es venezolana, tuvo su TPS vigente y está detenida en Carolina del Norte. Yo acabo de someter una moción con este mismo argumento, de que ella no debería estar detenida porque su TPS no expiró. ¿Y por qué está Ella detenida? Perdona, le pregunto. es por el argumento del gobierno es porque está fuera de estatus, por estar fuera de estatus y haber tenido ese encuentro desagradable con ICE, fue detenida. Así que yo estoy, la moción en términos, se llama motion to terminate, una moción para terminar este proceso de deportación, porque no debería haber un proceso de deportación. Y es algo que todos los abogados, ahora estamos tratando, los abogados de inmigración, somos una barra que nos llevamos bien, a diferencia de otras barras de otros abogados, y tratamos de trabajar en conjunto para hacer un movimiento de que se implemente la ley. Y este es un ejemplo de ese tipo de emociones que estamos todos sometiendo, porque está ocurriendo. Este es un ejemplo en Carolina del Norte, lo estamos viendo acá en la Florida, donde estamos nosotros localizados. Es importante que se siga reiterando para así tener decisiones Wow. consistentes.
Me sorprende porque no sabía. Y segundo, estas mociones, ¿a quién se remiten y quién debería dar respuesta? En sí se están sometiendo directamente a los jueces que tengan jurisdicción sobre el centro de detención. Aquí es el centro de detención al que yo lo sometí, queda en Carolina del Norte. Personas que, por ejemplo, estén detenidos en Alligator, Alcatraz, se deberían someter al centro de detención de Crom, que son los jueces que tienen jurisdicción acá. Así que depende del centro de detención donde uno esté detenido, es el juez que escuchará la moción. Sinceramente, lo que nos hemos dado cuenta es que dependiendo de la población donde haya la mayor cantidad de venezolanos, es cuánto sabe el juez sobre esa ley. Por ejemplo, yo he sometido mociones similares en el estado de Colorado y me he dado cuenta de que ahí hay una alta población venezolana en donde los jueces lo entienden, entienden el argumento y en sí le han dado la oportunidad al gobierno a que responda. Así que veremos qué respuesta me dan a esa moción. Doy el ejemplo de Carolina del Norte porque es la más reciente que sometí, pero es algo que Es que hay estamos viendo acá. venezolanos por todos lados. Esto es una, mire, yo lo digo por los comentarios, además. Fíjate que el tema de las licencias es uno de los temas más controversiales porque cada estado maneja esto con una política muy particular. Y una persona me comentó que en Utah, para que veas que hay venezolanos en todos lados, ¿no? En Utah, dice, te hacen hacer un DLD, no sé qué, y te están dando hasta 7 de noviembre de 2025. Si en el DMV no saben qué hacer, no saben qué van a hacer los policías, están peores. Se entiende, porque acá en la Florida lo que estamos viendo es que algunas oficinas del DMV te están dando la licencia por un año y otras no. Y es Mm. literalmente una ruleta rusa. Una sí y otra no. Una Sí, sí y sí. otra no. Y es muy arbitrario. Y en una misma oficina, un oficial o un clerk que te atiende, uno te la da y al otro día vas, te atiende otra persona y no te lo otorga. En una misma oficina. Una Así de locura. bizarro estamos. Sí, sí, es una locura. Mandarle un abrazo a Douglas Rodríguez que me mandó un mensaje muy de apoyo y que le gusta la información que transmitimos, pero además me dejó una pregunta. Un abrazo para ti, Douglas Rodríguez 9266. Me voy a jugar ese número. Dice, ¿qué pasará después de octubre de 2026? He escuchado que algunos podcasts, a mi parecer amarillistas, dicen que el TPS podría durar 5, 10 o hasta 20 años. ¿Sabemos cuáles son las pretensiones del gobierno? Pero mi duda concreta es, ¿existe algún alivio legal que permita extenderlo más allá de octubre de 2026? Muy bueno. Técnicamente hay que recordar que el TPS, aunque el de Venezuela empezó en el 2021, el TPS en general tiene 35 años. Honduras es un país que lo tiene desde el 98, El Salvador desde el 92. O sea que en respuesta a la pregunta, sí, el TPS puede extenderse, pero que haya un alivio legal concreto no lo hay. Así como se puede extender, también se puede terminar. Así que, ¿qué puede pasar después de octubre del 2026? Literalmente va a quedar a la discreción de estos congresistas. Y ese es parte del argumento legal, que la manera en la que se está eliminando no es la manera correcta. En sí, como está escrita la ley de TPS, es que se debe evaluar las condiciones del país para ver cómo se elimina. Y en sí, el poder para eliminarlo no es un poder solamente ejecutivo, se supone que sea un poder del Congreso. Así que hay muchos detalles en juego que han llevado a qué va a pasar después de octubre del 2026 y cómo se está eliminando en estos momentos. Vamos a ir con el Congreso y la ley de ajuste venezolano, dice la Lometrix. Señores, hay que dar las quejas al gobernador de cada estado. En el caso de Florida, Ron DeSantis, los abogados de la alianza deben ir a poner quejas. ¿Crees que esto puede ayudar de alguna forma, Isa? Creo que puede ayudar a que el gobernador sea más claro en que si da una directiva, por ejemplo, a las licencias que se manejan de manera estatal, que la directiva se cumpla. Lamentablemente lo que vimos en la Florida fue una directiva muy ambigua, la cual no llevó a instrucciones claras de cómo se cumple, y por eso es que doy el ejemplo tan extraño de que en una oficina una persona implemente una ley y se dé una licencia y Sí, otra sí. no. Sí, es una cosa un poco loca. Leida Rodríguez deja para que veas cómo está la situación con las personas que se ven involucradas o ya sean porque son detenidos por ICE o en algún tipo de situación legal. En el caso de Leida Rodríguez, dice, un vecino que entró por la frontera, tiene TPS y asilo, chocó el viernes y tuvo la culpa, se lo llevaron preso y tiene cita el 13 con un juez. Necesita un abogado que lo represente. Dios mío. Aquí hay que distinguir, Leida, entre lo que es el caso civil o hasta criminal, que puede ser el accidente de tránsito, y el caso migratorio. Por ejemplo, anteriormente mencioné el caso en Carolina del Norte y el encuentro inapropiado, desgraciado que tuvo con ICE. Ese encuentro empezó por un caso criminal.
y en el cual en sí mi clienta lamentablemente fue la víctima y eso muestra los tiempos que estamos viviendo en estos momentos. Cuando uno tiene un encuentro criminal, a veces uno puede tener una detención también criminal que es totalmente separada de la detención migratoria. Hasta que dicha detención criminal no se solucione, no empieza el caso de inmigración. Es por eso que muchas veces los abogados no recomendamos pagar fianzas en casos criminales porque no va a salir en libertad. Al contrario, vas a ser transferido al caso migratorio mientras tu caso criminal todavía continúa. Así que es importante asegurarse en dónde está la persona, en qué proceso está para saber qué abogado le puede ayudar. Es muy importante que aquí sepamos que en qué tipo de audiencia tiene pendiente para saber qué abogado contratar. Ok, quiero ir, antes de ir, hay dos temas importantes. Vamos con la primera. El primero tiene que ver con la ley de ajuste venezolano. Este proyecto de ley que se introdujo en febrero, que con mucho entusiasmo podría brindar algún tipo de libro migratorio. ¿Qué ha pasado, Isa? ¿Eso se ha quedado allí en los pasillos del Congreso? Y yo empiezo con buenas noticias de cómo los abogados nos unimos para pelear por derechos y después tiro un Que balde de nadie se agua fría. moleste, pero a decir la verdad no puede molestar a nadie. O Sí, sea, y aquí lo que voy a hacer es comparar esta ley de ajuste venezolano con la famosa ley que en su momento vimos de María Elvira Salazar con lo que era la I-220A. ¿Qué ha pasado con eso? Nada, nada. Tenemos leyes de apoyo bipartidista que nos emociona porque lo que suena bipartidista pensamos bien, va a tener apoyo de ambos lados y estas leyes puede que en el Congreso puedan ser aprobadas, pero la realidad es que en el Senado no van a tener mucho éxito. Y lamentablemente, me atrevo a decir que, y lamento ser la que tira malas noticias, que este tipo de ley ni siquiera siento que va a ser aprobada en el Congreso, que el apoyo bipartidista ni siquiera va a llegar a debate, porque lo que vemos es que se anuncia pero no llega mucho. Y este es el ejemplo perfecto. Se anunció como un buen headline de noticia en su momento bipartidista, apoyo bipartidista, 400.000 venezolanos beneficiados. y ni eh, siquiera se debatió, ni siquiera se ha debatido, ni siquiera se ha llevado a debate. Y eso me desespera porque al mismo tiempo pensé, bueno, qué bueno que se está anunciando en un momento en el cual no estamos en elecciones. Esto puede ser algo que en sí muestre que se está tomando la comunidad venezolana y al inmigrante en general en serio y no como un tema solamente para ganar votos. Pero el ujú, hecho de que se haya ignorado después del anuncio me preocupa y me duele de que vuelve a ser solamente un tema para ganar votos sí. durante elecciones y no un Que tema que verdaderamente sea serio. Déjame decirte siempre así, yo cumplo en diciembre 14 años de vivir en el país. Y desde que yo aquí el tema de la reforma migratoria surge como tema político de campaña, pero Siempre. nunca en la acción de No. ninguno. Y viví el último gobierno de Obama, viví el de Trump, viví el de Biden y ahora estoy viviendo el de Trump. La, He pasado puedo discernir, ¿no? Entre lo que me ha tocado vivir aquí. La última reforma migratoria fue hace más de 30 años atrás y eso dice muchísimo, Ujú, durante los años de Reagan. ujú. Y es preocupante que nuevamente nuestra comunidad sea solamente un tema de política, cuando la verdad es que inmigración debería ir más allá de solamente política, debería ser un tema humano, el que nuevamente no se debata, que solamente haya sido un tema de noticia en su momento, como es algo que sinceramente creo que vamos a volver a escuchar y vamos a Ujú. volverlo a escuchar cuando se nos acerque más las elecciones como un tema para ganar votos. De Esa es momento, el mi proyecto está percepción. estancado en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes a la espera de evaluación y consideración. Es una pena porque además entre los beneficios que tiene este proyecto de ley de ajuste venezolano, cancelaría de manera automática las órdenes de deportación previas, permitiría la emisión de permisos de trabajos con 180 días con la solicitud activa y también la suspensión de remociones, mientras se permita, entre otros beneficios. Pero bueno, vamos a seguir muy atentos a lo que termine este proyecto que por el momento podemos decir que está estancado. Y Creo que tal vez se pueda volver a escuchar o acercándonos a las elecciones o, si Dios no quiere, la Corte Suprema llega a darnos una decisión negativa que vaya en contra de lo que hemos escuchado de las Cortes de Apelaciones o en contra de lo que nos haya dicho el juez Chen. Tal vez en esos momentos cuando volvamos a escuchar de esta ley que sería muy buena, pero no ha sido muy popular desde después de que se anunció. perfecto. Ahora, para ir cerrando el tema de la ciudadanía. Hoy hay información de que el examen de ciudadanía podría cambiar, que podría ser mucho más complejo. ¿Qué información tienes tú? ¿Cuál sería el impacto y a partir de cuándo sería esta situación?
Esto se sigue debatiendo, no han dicho hasta ahora cuándo exactamente lo van a implementar, pero hay dos propuestas interesantes que quieren aumentar en lo que es hacer la ciudadanía más complicada. Una que es más viable, que es de tener más preguntas, que en vez de 10 sean 20. En estos momentos pues, son 10 preguntas, tienes que tener 6 correctas. Quieren aumentar la cantidad de preguntas. Eso al parecer puede ser la opción más viable y que las mismas también, por ejemplo, sean multiple choice, opciones múltiples y más complicadas. En estos momentos uno te hacen solamente una pregunta que estudias de antemano y las preguntas, no quiero decir que son sencillas, porque me atrevo a decir que si hay A mí me parece que, o sea, siendo muy honesto, yo que cuando hice eso no me pareció tan. No, tal vez a nosotros no nos parece difícil porque lo estudiamos y nos preparamos y por eso decimos, no es tan difícil. Pero yo creo que objetivamente si les preguntas a cualquier ciudadano americano cuáles son derechos que tienes en la Constitución, no lo sabemos inmediatamente si no lo estudiaste de antemano. O qué es lo que te ofrece la enmienda 14, no lo sabes inmediatamente si no lo estudiaste de antemano. Y creo que lo minimizamos porque como lo estudiamos pensamos, es fácil, pero no lo es. Esa es mi opinión como abogada de inmigración, porque yo acompaño a mis clientes a estas entrevistas y cuando Sí, veo cómo sí. lo contestan tan Ojo. rápido, digo, en verdad, Genial, sí, porque si te preparas chévere, pero no podemos desmeritar que sentarse frente a un oficial, si no tienes el dominio del inglés en su totalidad, puede jugarte una situación adversa, ¿no? Pero si vas con claro, un ¿por qué abogado, fuimos a la Guerra de la Independencia? Porque el significado de las estrellas o los colores de la bandera, muchas ajá, personas no lo saben, así que creo que minimizamos en sí que nos parece fácil, pero no lo es. Si mm, quieren aumentar la cantidad de preguntas, hacerlas más difíciles y hasta darnos la opción de que sean de opciones múltiples por las que van a ser más difíciles. La otra opción, que suena, en mi opinión, mucho más complicada, es hacerlo lo que volvemos a la que ya han implementado ese approach más holístico, holistic, es simplemente hacer una pregunta como un ensayo de qué significa ser americano y que uno tenga que escribir, explicar de manera escrita y hablada qué significa ser americano. Ese examen sí me parece que podría ser muy complicado para muchas personas, no solamente el inglés, sino que también sería muy subjetivo para muchas personas. Es algo que ya lo ha mencionado el departamento de USCIS, el director en varias conferencias. Me parece que la primera opción que describí es la que más viable, la que creo que se va a implementar. Pero bueno, quiero que se sepa que están considerando una segunda opción, la cual tal vez se añada como algo adicional al examen, pero es algo que sí me parece que podría ser un poco más difícil para mm. nosotros describir qué es lo que significa ser americano por lo subjetivo que es. Sí. De acuerdo con el Departamento de Inmigración, este cambio lo que busca es evaluar la comprensión de la historia y el gobierno de Estados Unidos por parte de un extranjero. Y en una nota federal se detalla que la prueba será una versión del examen cívico 2020 que había implementado el presidente Trump en su primer mandato y que luego fue suspendido por la administración Biden. Los extranjeros que quieran hacerse ciudadanos deben escribir, hablar en inglés, comprender el gobierno, la educación cívica de Estados Unidos. ¿Qué cambia? Te voy a dar los datos que dice el comunicado. Se aumenta el número de preguntas de 100 a 128. Durante la entrevista, el oficial de inmigración hará preguntas hasta que el candidato responda 12 de forma correcta o 9 de forma incorrecta. En la versión 2020 se hacían 20 preguntas para responder correctamente 12. Y en el actual, como tú lo dijiste, Isa, se hacen 10 con 6 apruebas el examen. ¿Alguna? Para ¿Cómo? algunas personas que durante el tiempo del primer mandato de Trump seguramente recuerdan haber pasado por este examen porque se implementó por un muy poco tiempo, como lo mencionaste. Fue muy poco tiempo y para que sepan, no es que estas 128 preguntas también vamos a tener el libro para poder estudiarlo. O sea, que no se preocupen que es que vamos a empezar de cero, van a tener la oportunidad de poder estudiarlo como ahora tenemos la oportunidad de estudiar las 100 preguntas que están disponibles. Estudiamos 100 para tener 10. Ujú. Algunas preguntas se reescribieron para ser más complejas y menos directas, y hay preguntas que requieren respuestas más largas y específicas. Es lo que dice el Departamento de Inmigración, además de esta evaluación de carácter moral que también se puede implementar. ¿Cuál sería tu recomendación para esa persona que... Mi recomendación es tener en cuenta que esto también aplica a la sección de escribir y de leer. Recuerden que cuando usted toma su examen, no solamente le hacen las preguntas cívicas, sino también le hacen escribir y leer, y Ujú, mayormente está relacionado. Cuando mencionan que las preguntas van a ser más complejas,
también se refiere a que, y esa sí me parece que es la parte más sencilla tal vez del examen, a que lo que le van a hacer escribir y leer va a ser más complejo. Al final del libro en el que uno utiliza para estudiar, que le provee USCIS en su oficina, hay ciertas palabras que le sugieren aprender a estudiar. Va a ver que la lista de palabras va a aumentar para que usted pueda prepararse mejor. Como anécdota, yo recuerdo que cuando lo hice me preguntaron, pues eso nunca lo olvidas, me preguntaron para que respondiera verbalmente de dónde vivía el presidente de los Estados Unidos. Y Sí. esa respuesta tenía que escribirla. Pero, ¿qué ocurre? Uno con el paso del tiempo escribe cada vez menos. Entonces, cuando escribes cada vez menos, la letra es cada vez más inelegible. Y yo estaba nervioso. Y recuerdo que esa W de White House pareció un 8, pero bueno, al final valió, pero pareció, te lo juro, pareció un 8 porque yo estaba temblando, a mí no me, pero yo lo reconozco, yo estaba temblando y bueno, hice mi 8, pero dije White House, que Imagínate. cualquiera que lo lee dice, este muchacho tiene problemas, pero él era algo que tenía, era nervios, pues. Bueno, que soy ser Yo humano. no sé si lo escribiste en el stencil, pero ahora se escribe en el iPad, así que es más complicado Ah, aún. no, era en el iPad, era en el Sí, iPad y claro, el tema de te dan como un pincel y decía, no, esto no, para nada. sí, yo le digo a veces a mis clientes que tal vez te conviene con el dedito mejor, porque el stencil del iPad es complicadito, así Sí, que te sí, 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 entiendo. sí, con el stencil del iPad era una cosa increíble. Pero bueno, ya pasó, pero importante entonces que la gente tome en consideración esta información. Ya hemos dado las características de lo que podría implementarse próximamente en el examen. Isa, me gustaría que es tu número de contacto, por supuesto, para cualquier persona mira, si usted está por a cumplir el tiempo y someter una ciudadanía, lo puede hacer contigo, ¿verdad? Por supuesto, y que sepan que aun si lo someten ahora, lamentablemente no es que van a estar protegidos, a que van a tener el examen ahora, el más sencillo, aún sometiéndolo ahora, cuando el gobierno decida implementar este nuevo examen, va a ser nuevo para todos, aún para las aplicaciones sometidas anteriormente, porque recuerdo cuando el presidente en su momento implementó el examen nuevo, en parte eso fue el éxito de la demanda, poder eliminar el examen anterior porque lo hizo de manera retroactiva todas las aplicaciones que ya habían sometido, así que sepan. Pero mi número de teléfono, cualquiera que quiera aplicar a la ciudadanía o a cualquier otro beneficio migratorio, es el 305-938-0676. Nuevamente ese es el 305-938-0676. Y la pelea por el TPS continúa, así que no se rindan. Y si escuchan de leyes, llamen a su congresista para que la ley no se muera. Si usted pone presión, la ley puede vivir. Ah, importante eso, llame a su ¿Sí? congresista y haga que la ley siga vigente. Claro. Dos cositas antes de concluir. Gracias a sus preguntas y comentarios. Eso nutre la conversación. Todos los días ustedes saben que invito a algún profesional que interprete la ley y que pueda darle algún tipo de orientación a usted. Entonces usted me lo deja en los comentarios y con gusto mañana y pasado pues seguimos abordando estos temas. Número dos, lo voy a hacer como comentario aquí. Estuve hace poquito en Miami Beach en la feria de turismo. A mí me gusta mucho viajar también. Es una de mis pasiones y está muy chévere. Si usted está en Miami y quiere ir mañana, en el Miami Convention Center. La entrada es gratis y conoce la oferta que tiene cada uno de los países que hacen contacto. Miami es muy vibrante porque conecta con muchos países del Caribe, de Sudamérica y está bien interesante. Y hay que promover todo este tipo de actividades que significan crecimiento económico y oportunidades tanto para esos países como para la industria aquí local, porque Miami también hace presente en esta feria. Gracias a todos por estar acá y por supuesto seguimos muy pendientes. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones y gracias a ti, Isa, por tu Siempre tiempo un y por siempre estar disponible para conversar este y otros temas. Aunque las noticias no sean muy buenas, las cosas hay que decirlas como son, ¿no? un placer, Yo siempre prefiero un la verdad que la incertidumbre. Yo creo que muchos también. Hasta la próxima. ¿verdad?